Bueno, muy buenos días para todos. Les doy la bienvenida a esta actividad tan convocante de la Secretaría Científica, a la que quiero agradecer especialmente la convocatoria para conducir una actividad con dos grandes psicoanalistas, queridos psicoanalistas, referentes ya de varias generaciones de psicoanalistas, en un mes muy particular en que nuestra Secretaría Científica, en este mes de junio, va a trabajar, como ya han visto desde la semana pasada, diversos puntos de inflexión en relación con el tema de lo infantil, que como ustedes seguramente saben, pero hago la aclaración también para todos aquellos que nos están viendo a través de nuestras plataformas de Facebook o de YouTube, que no son miembros de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que esto tiene que ver, lo infantil, con el eje central del 52º Congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional, el Congreso de IPA Vancouver. Decimos Vancouver, pero en verdad va a ser íntegramente virtual, ¿no? En estos tiempos en que nos encontramos de pandemia. Este congreso va a tener lugar entre el 21 y el 25 de julio y del 29 de julio al 1 de agosto, bajo el nombre Lo Infantil, sus múltiples dimensiones. Bueno, es con este motivo que este mes va a ser un eje dentro de nuestra Secretaría Científica, en la Asociación Psicoanalítica Argentina, lo infantil. Y venimos trabajando ya desde la semana pasada con diversos ejes, puntos, desde tempranito hoy, con las investigaciones tan interesantes que se ha presentado. Y ahora nos convoca lo infantil en los sueños y la transferencia, que es una intersección de pilares, ¿no?, del psicoanálisis. Quiero contarles, mientras tanto, que, bueno, mi nombre, para aquellos que no me conocen, es Jorge Catelli, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y me están acompañando en la coordinación con todo lo que va a ser vuestra intervención en nuestras plataformas de YouTube y de Facebook, la psicóloga Mariana Sinisi. Ella va a estar en YouTube especialmente, que es miembro del Centro de Estudios Psicoanalíticos, la filial Junín de APA. Mariana es candidata en formación del Instituto Ángel Garma, y va a estar la licenciada Raquel Petraglia en la plataforma de Facebook, quien es miembro adherente de APA y actualmente es la presidenta de la filial Junín. Así que para ellas, bienvenidas también, gracias por esta contribución, donde van a estar transmitiendo las preguntas, los comentarios y las inquietudes a través de esas plataformas que nos van haciendo llegar nuestros colegas de la asociación, y sabemos que tenemos colegas de todo el mundo, gente que está siguiendo nuestra actividad y de distintas asociaciones, así que le damos a todos ellos nuestra más cálida bienvenida y vamos esperando por esas vías también los comentarios, las preguntas y los puntos que quieran subrayar y retomar para nuestros disertantes. Como les decía, son dos grandes psicoanalistas, muy queridos, muy respetados. Voy a presentar primero a Liliana de Nicola. En nuestro medio ninguno de los dos necesitaría presentación, pero vuelvo a decir, me parece que es muy prudente, siendo que tenemos visitantes. A partir de la pandemia se ha abierto nuestro Salón Butacas al mundo a partir de esta transmisión online,
que estamos llevando adelante. Por lo tanto, quiero contarles que Liliana es una psicoanalista, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina y por lo tanto de la Federación Psicoanalítica de América Latina, de FEPAL, y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Liliana de Nicola es docente titular de seminario del Instituto de Formación Ángel Garma, es integrante de la comisión científica actualmente, participó en la redacción del Diccionario Interregional de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Internacional, colaboró con una entrada en el Diccionario Argentino de Psicoanálisis, formó parte de la comisión de asesores del instituto, fue coordinadora en la Comisión para el Interior del país, realizó práctica clínica y de supervisión en diversos hospitales, tiene múltiples trabajos publicados en congresos nacionales, internacionales, es coordinadora además de grupos de investigación de nuestra APA, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es miembro fundador y editor de la publicación psicoanalítica La Peste de Tebas, y podríamos seguir un largo rato contando la enorme y valiosa trayectoria de Liliana. Pero para tener un panorama, les voy contando también de Jorge Canteros, quien es médico y licenciado en psicología por la Universidad de Buenos Aires. También psicoanalista de nuestra casa, miembro titular en función didáctica, por lo tanto también de la Asociación Psicoanalítica Internacional y de FEPAL. Fue nuestro secretario científico entre el 2013 y el 2016, profesor de la maestría en estudios interdisciplinarios de la subjetividad en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y de la carrera de especialización en clínica de niños y adolescentes en la Facultad de Psicología, también de la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de Teorías Psicológicas de la Subjetividad y de Psicoanálisis y Educación. Fue profesor titular de la Maestría en Psicoanálisis de la USAL, la Universidad del Salvador. Fue también profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y de la carrera de Psicología de la Universidad de Belgrano. Ha publicado numerosos artículos sobre el tema, entre otros, entre varios, del Apremio de la Vida a la Nanqué, consideraciones acerca del proyecto freudiano. Son artículos de los años 90 los que estoy mencionando. Cuerpo, potencia y límite, sus aportaciones a una dimensión ética del psicoanálisis, de 2016, Clínica del exceso contemporáneo entre la ley y el cuidado, Malestar en la cultura, la propuesta del psicoanálisis, El trauma y el duelo, entre la constitución y la deconstitución subjetiva. Y así, este es uno de los artículos más recientes que ha publicado Jorge Canteros, pero también tendríamos un largo recorrido para transitar y comentar. Pero sin darnos más vueltas, quería retomar un poquito, siguiendo con todo lo que venimos trabajando en Secretaría Científica, este lugar, esta intersección entre los sueños, la transferencia y lo infantil. Algunas de las preguntas que quedaron en el ambiente, que quedaron flotando entre nosotros luego del último martes, tuvieron que ver justamente con algo de las distintas dimensiones que en el psicoanálisis pueden plantearse respecto de la temporalidad, respecto de lo infantil. La pregunta, ¿podría existir el psicoanálisis sin la noción de lo infantil? Bueno, lo infantil parecería ser una condición sine qua non, ¿no?, del quehacer psicoanalítico, y a la vez aparece dentro de las teorizaciones como un lugar que remite a la historia individual, a la historia de la especie, a un lugar mítico que reconstruye algo de aquello que no tuvo inscripción. Lo infantil es un significante que en la obra de Freud aparece más de 1000 veces.
Y es muy impactante cuando uno va recorriendo cómo va calificando a distintos términos, innumerables términos, los recuerdos, el recuerdo infantil, el estado infantil, la neurosis infantil, el pasado, lo actual infantil, el material, la procedencia, la vida, la fuente, la ternura, el odio, el sueño infantil, el alma infantil, el deseo infantil, la angustia infantil, la teoría sexual infantil, el onanismo infantil, y así la lista sigue indefinidamente. Vuelvo a darles una vez más la bienvenida y vamos a escuchar entonces, en principio, a Liliana de Nicola. Liliana, te doy la palabra. Adelante, por favor. Muy bien. Muchas gracias, Jorge, y a los presentadores. Bueno, realmente, como vos lo dijiste, es un tema muy interesante, sobre todo como está planteado, lo infantil. Y voy a hacer una pequeña introducción para, digamos, ayudar a la escucha posterior, ¿no? Lo infantil, que ya de por sí hacemos una diferencia con la infancia. Lo infantil hace una diferencia con la infancia. La infancia nos remite a un tiempo etario, a un tiempo a veces pasado, a veces que se transcurre, y lo infantil me hace pensar en un ingrediente que forma parte de un producto. A veces forma parte de ese producto, a veces no. Por eso Freud llama, una de las menciones que hace es la condición infantil, ¿no? La condición infantil, que es otra forma de pensarlo a lo infantil. Y otro elemento es la vinculación con el juego. Yo creo que lo infantil puede aparecer en forma sublimatoria en algunas personas, especialmente en creadores, como aquella capacidad lúdica. Por ejemplo, podríamos decir que Mozart tiene una capacidad lúdica, y se nota cuando se interpreta una de sus piezas, casi el juego del autor de esa pieza. Y actualmente, y para una referencia actual, Marta Argerich se dice que tiene una capacidad lúdica, ¿no? Sí, no solamente interpreta al autor de la pieza, sino que además tiene una capacidad lúdica, le agrega un juego a eso. La capacidad lúdica también la encontramos en el juego de la fantasía que hace el poeta, que Freud se refirió bastante a esto. Pero diríamos que este sería cuando ya lo infantil logra una sublimación, ¿no? Podríamos decirlo así. Pero no, eso que llamamos lo infantil no siempre logra esa sublimación, ¿no? Y puede aparecer, como decía Jorge muy bien, de distintas maneras, ¿no? Incluso sin un encuadre, como puede ser un sueño o una tarjeta. Luego voy a referirme a la memoria, que eso es lo que va a diferenciarse. Toma lo infantil, pero para diferenciar y traer una nueva concepción de memoria y luego de historia, ¿no? Entonces, va a diferenciarse de la memoria impresa, ¿no? La memoria impresa va a hablar de signos. Ya todavía no se había desarrollado la lingüística y como sabemos él habló de signos. Y luego voy a rescatar un cuadro de la nosología freudiana que poco se menciona, me parece, y que puede ser de utilidad, especialmente en esta época de pandemia, de estar inmerso en una especie de vida traumática, ¿no? Bueno, voy a leer y a comentar lo que tengo escrito. Posee lo infantil la cualidad de diferenciarse de infancia, término que nos rendía a una etapa de la vida y en consecuencia a una cronología. El título que puse yo a este escrito es Lo infantil más allá de la cronología, ¿no? Diferenciaremos el infantilismo
de la capacidad lúdica, aquella que distingue a los creadores y que forma parte de su desempeño. Lo infantil da cuenta de la participación de un ingrediente que en este caso resulta indispensable en la formación de un producto. El motor, diríamos indispensable para su constitución, se halla en el deseo que direcciona el psiquismo. Y lo hallamos en su formación, que son los sueños, los síntomas y la transferencia. Juegos de fonemas, de imágenes compuestas, el estilo de la escena de la transferencia. Esta, digamos, esta parte de la palabra spiel, la encontramos muy referida en la obra freudiana, el juego. El juego escénico, el juego que hace el poeta, el juego de la fantasía, todo está esa mención del estilo. También en la transferencia. El psicoanálisis va a diferenciarse y a agregar al tema un tratamiento diferente del tiempo y la memoria. Tratamiento que lo aleja de la cronología, fundamentalmente cuando se refiere al arranque pulsional en dos tiempos, el trauma y el intento de significación, hecho y acontecimiento. Con ello dejamos el tiempo de los datos, que provee una anamnesis, para prestar atención a los avatares pulsionales en el psiquismo de un sujeto, quien pasaría de ser objeto de la historia a ser sujeto de su historia. El concepto de estratificación es uno de los vectores de la teoría que tempranamente refirió a la constitución de lo simbólico, y donde con cada paso de inmersión del sujeto en el lenguaje dejaba un resto a ser retomado, aunque no plenamente, por lo nuevo que se avecinaba. Lo psíquico se lo presentaba como una escritura de la memoria. Con los desarrollos de Lévi-Strauss y Lacan adviene el concepto de estructura, donde la verdad se asoma y se descubre una historicidad. En esta inmersión del infans en el lenguaje que lo espera, sus primeros balbuceos lo constituyen en hablante. Se introduce en el tiempo la discontinuidad, el intervalo, lo no lineal. La historia del sujeto y su asunción está constituida por la palabra dirigida a otro. Son todos elementos que Freud introduce con su teoría, por eso es la importancia, ¿no? Solo es capaz de poner en movimiento el aparato psíquico un deseo, y el decurso de la excitación dentro de este está regulado por las percepciones de placer y displacer. Se constituirá entonces una historia formando parte de un discurso que en sus discontinuidades alerta de que por allí se deslizó el inconsciente. Esta es la importancia del descubrimiento freudiano y de su nueva concepción de la historia no lineal. Hay una memoria que viene por impresiones, percepciones, reminiscencias, que refieren a otra escena a construir. Esto entonces es lo que se introduce con el psicoanálisis, ¿no? Impresiones, percepciones, y eso se lo llama memoria también. Benveniste establece la diferencia entre la pura lengua y el discurso, y dice este autor, un lingüista, que es la actividad del locutor la que pone en funcionamiento la lengua. Incluimos entonces desde la lingüística lo particular. Hay otra memoria que está más allá de las fechas, atravesada por lo pulsional y activada por el deseo. El deseo pulsionante, dice Freud, es inconsciente, es lo inconsciente. ¿Por qué destaco esto? Porque tenemos una tendencia a hacer anamnesis, quizás como una herencia de la psiquiatría o la medicina, tenemos una tendencia a la anamnesis, la cual no es que no tenga su valor, sino que desde el psicoanálisis, y como podemos encontrarlo en algunos casos clínicos de Freud, la exploración de los avatares pulsionales del sujeto va a traer otra historia, que es la historia particular de ese sujeto, donde va a predominar una forma de goce que se va a traducir de distintas formas en distintas etapas.
Entonces, como vemos acá, ya también hay un alejamiento de la datación de fechas, ¿no? Recordemos que lo vivencial, a diferencia de la percepción, no posee la cualidad suficiente para excitar la conciencia y atraer sobre sí una nueva investidura. Esto también es importante, es decir, que permanecen vivencias, impresiones, más allá del atravesamiento de la experiencia, que no poseen una cualidad suficiente para atraer la investidura, ¿no? Por sí mismas, por sí mismas. Pero en una situación de sueño, del dormir, o de transferencia, pueden estas vivencias lograr cierta carga, y allí está la intervención del analista que después veremos. Este extrañamiento, ¿no?, de que no puede recibir investidura, que realiza el aparato psíquico de manera regular sobre un recuerdo, llamo recuerdo acá también a las impresiones, lo podemos considerar como el primer ejemplo de represión psíquica. Pero nuestro pensar está siempre expuesto a falsearse por la injerencia del principio del displacer. Y sobre ese pasado que llamamos infancia, construimos un sujeto con unos recuerdos. ¿Mm? Esto sería la forma que nos presentamos, ¿no?, con unos pocos recuerdos, y que además tienen un alto valor para el narcisismo. Así nos presentamos. Ese es nuestro carnet de presentación. Yo lo llamo nuestra historia oficial. Quizás es un deslizamiento de lo que Freud llama el yo oficial, ¿no? Hay una memoria oficial, entonces, y otra que se nos impone con el potencial del deseo a través de impresiones, percepciones inesperadas, reminiscencias. La palabra reminiscencia es importante porque Freud toma reminiscencia de la filosofía, ¿no? Y lo que creo que no traduce directamente el concepto de reminiscencia, salvo en que algo permanece en el sujeto más allá de lo que sabe, ¿no? Sabe algo más de lo que sabe. Y esa es una reminiscencia. O vivencias que acarrean la posibilidad de un nuevo relato que Freud llama historia vivencial. En el sueño sobrevienen vivencias de épocas muy tempranas de la infancia y que en su tiempo no fueron entendidas. Este es un componente importante también, que lo infantil que permanece como vivencia no fue entendido en su momento, y que una vez que hay un hecho traumático que le da cierta significación, o sea, puede ser entendida, allí se vuelve traumático. Mientras tanto, lo que sucede es que están ahí presentes como evidencias. Difíciles entonces de despertarlas al recuerdo. Asoman en el sueño de la noche, en la escena de la transferencia, y entran a formar parte de un entramado, pero son distinguibles a la manera del detalle de una escena o de la insistencia de un fonema, dando posibilidad entonces a la construcción. Es decir, acá estamos articulando historia vivencial con una forma de intervención del analista que sería la construcción. Los procesos secundarios que se constituyen poco a poco en el curso de una vida inhiben los primarios. Se les super... A ver, Lili, parece que se hubiera cortado su conectividad aparentemente, ¿no? Qué pena. Bueno, vamos a ver si Liliana puede conectar nuevamente para retomar la transmisión. Vamos a esperar un segundito y si no puede... No, ahí se ha desconectado y ahí se ha vuelto a conectar. Liliana, adelante, ahora te veo nuevamente, que estás conectada. Se había interrumpido un segundito la transmisión. Deberías abrir el micrófono. Ahí está, fenómeno. Muy bien, bueno. Si podés ir Estaba hablando de los procesos, por favor. sí, estaba hablando de los procesos secundarios
y que siempre hay un punto no aprensible. ¿Se escucha? Se oye muy bien. Y no inhibible por los procesos secundarios, por el preconsciente. Esto queda como compulsiones entonces, que en ocasiones tienen la posibilidad de desviarse y dirigirse hacia la sublimación. Lo infantil es traído además y fundamentalmente por el afecto, que como descarga requiere el procedimiento de ser sofocado o enlazado a otras representaciones admisibles a la conciencia. Hay memoria de lo infantil conservada, entonces, en impresiones, sensaciones, olfativas, gustativas de distinto orden y en la descarga de afecto. Las sensaciones, recordemos, En busca del tiempo perdido, de Proust, ¿no? Donde permanece una sensación olfativa. Se trata de otra memoria que, no siendo recogida por significantes, demanda construcciones. Estas memorias insisten y son para el yo experiencias en ocasiones traumáticas que se repiten compulsivamente hasta ser recogidas por significaciones. Un ejemplo es el sueño del hombre de los globos, que ha dado tanto para hablar, intentando construcciones, retomando hilos sueltos de las construcciones que fue realizadas sobre el terreno traumático de una experiencia infantil. Es una escritura en imágenes que invita a la traducción. Sabemos que la traducción es recomendada por el psicoanálisis como último recurso, ¿no? Primero está la interpretación, la construcción y luego la traducción. Por eso digo que es una escritura en imágenes que invita a la traducción. No quiere decir que sea lo mejor, ¿no? La vida onírica para la teoría freudiana parte de los restos de la prehistoria de la época infantil. A partir de restos de una repetición, de un retoño, y no de lo vivenciado en sí mismo. La memoria trae consigo la expresión de un deseo, por lo tanto una demanda, y la repetición es el intento de recuperar el objeto perdido, que se reduce finalmente a contonearlo. La insistencia de la demanda es un encuentro fallido en tanto todo recuerdo es encubridor, y también lo es en cuanto a que se plantea un objeto que ya no está. Percepción y memoria se excluyen, pero la memoria, aclaremos, contornea un objeto ausente. Se intenta alcanzar lo imposible cuando se intenta alcanzar la reproducción exacta de la satisfacción por un objeto perdido para siempre. Como ustedes ven, es una hazaña casi imposible, ¿no? Pero Liliana, se le intenta. Dime. Liliana, tendrías que redondear, así le damos paso a la intervención de Jorge, o si te parece, después para la segunda vuelta, las ideas que te queden por plantear. ¿Te Sí. parece, Lili? ¿Puede Bueno, ser? sí. Bueno, gracias. Jorge Canteros. Bueno, entonces me falta un elemento que quiero después Retomar. retomar, Me parece bien. Gracias, Liliana, y discúlpame. Adelante, Jorge Canteros, te pido que por favor actives tu micrófono, así podemos escucharte. Muchas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias a los que estamos juntos acá en esta mesa por compartirla. Jorge, Liliana, Mariana, Raquel, y muchas gracias a Cristina, por la Secretaría Científica de APA, por la invitación a llevarnos y a estimularnos a pensar en este tema tan interesante, que entiendo que lo que vamos a decir va a formar parte de este diálogo que se ha abierto en APA para conversar, formando parte también de lo de la IPA, pero con una excelente mesa del martes anterior. Entonces me parece que la idea es como ir poniendo ideas a trabajar, digamos, entre todos. Quisiera plantear, digamos, una primera cuestión acerca de lo infantil, que a veces lo podemos entender para algunos, que la infancia, digamos, sería el momento donde la libido todavía no se ha desplazado de los objetos primarios, ¿no? Definirla así, y al mismo tiempo tal vez habría que ver cuánto de eso pasa, entonces ahí ya
cierto resabio, supongamos, en el adulto de lo infantil, y también, ¿no es cierto?, otros momentos donde esto puede moverse, ¿no? Y nos preguntamos entonces, lo infantil, ¿en qué lugar le damos?, ¿no es cierto? O sea, lo infantil también algunos han planteado que es como algo que continúa en el inconsciente. Y yo ahí abriría una cuestión, digamos, ¿no? Si ese es el lugar justamente de lo infantil, el perdurar en lo inconsciente. Pero creo que depende de cómo entendamos el inconsciente. Entonces, digamos, en este momento quiero plantear una cuestión, por la cual yo creo, para contextuarlo, por lo cual pienso, ¿por qué lo infantil hoy? ¿Y por qué lo infantil hoy? Yo creo que tiene que ver porque hay algo del saber infantil que lo necesitamos. Vivimos en un mundo de la pandemia que tiene, además, no solamente la pandemia, sino cómo viene siendo el mundo, me parece que tiene mucho que ver, digamos, con manejarnos con imágenes planas, y necesitamos justamente de la capacidad infantil que es capaz de leer, de tener una lógica, con lo cual justamente puede manejarse previa, uno podría decir, más allá del lenguaje, si queremos decirlo de esa manera, en el sentido que el niño, si no, nunca está fuera del lenguaje, obviamente, porque no hay niños sin adultos, no hay niños sin padres, y por lo tanto, en el sentido de quienes lo cobijan, y en ese sentido, bueno, el lenguaje ya está inserto aún antes de nacer, pero diríamos, todavía no tiene él el manejo del lenguaje, no es un instrumento que él pueda disponer de tanto, digamos, en la comunicación, un término muy cuestionable, el de comunicación, evidentemente, para el caso del psicoanálisis, pero me parece que hay algo ahí donde el niño hace algo con su mundo, con menos recursos simbólicos, diríamos, todavía. Podríamos decir que el niño es capaz de hacer uso de una capacidad imaginaria corporal que implica una lógica que no depende necesariamente de lo simbólico, sino de poder captar con el propio cuerpo, con la mirada, cómo funciona el mundo que lo rodea. No solo de las personas, sino de las cosas, donde ve el uso, ¿no?, de un modo, tanto donde en esas cosas no diferencia tanto, digamos, la máquina del animal, digamos, y del humano, ¿no? Me parece que es capaz de captar ese cierto funcionamiento, y que eso me parece que es una de las cualidades de lo infantil, y que Freud retoma con algunos conceptos, fundamentalmente en el chiste y su relación con el inconsciente, que lo vamos a tomar en dos momentos, ¿no? Lo vamos a tomar también en el sentido de esos conceptos de nitidez e intensidad, muy importante, digamos, también para lo que estamos hablando, pero me parece que hay algo que él refiere, digamos, en el chiste y su relación con el inconsciente, que se refiere a una lógica imaginario-corporal, justamente, aunque no creo que Freud llegue a nombrarla de esa manera, y que se refiere a esa captación que hace que, por ejemplo, que nosotros veamos que hay una valija que es grande, ¿no es cierto? Y parece que es grande, y que alguien la va a levantar con cierta sensación de esfuerzo, y cuando la levanta es liviana, no tiene nada dentro. Y eso se transforma, según Freud, en uno de los chistes. O sea, que es algo cómico, no sé si es decir lo mismo, que es algo cómico percibir que el sujeto fue engañado, por decirlo así, por la imagen. Y lo mismo podríamos verlo en un caso, a lo mejor, este es uno de los casos que menciona Freud, justamente el de la valija, y el otro podría ser, por ejemplo, cuando vemos que alguien se enoja en un choque, porque, digamos, con alguien que va en un coche chiquitito, ¿no? Entonces va y se levanta, como a lo mejor para trompearlo, porque lo chocó y demás, y resulta que de ese coche chiquitito sale un gigante de alguna manera, ¿no? Y entonces justamente hay un enfrentamiento ahí entre lo que él creía por el coche chiquito y lo que de alguna manera aparece con esto. O sea que hay algo en esto del chiste donde vemos que hay una captación que nosotros hacemos, y que no es una lógica, pero que la hacemos con lo imaginario, con la mirada, con el cuerpo, y me parece que eso es una de las condiciones de lo infantil. Y creo que en ese punto, creo que requerimos, ¿no?, de algo de esta captación del mundo, de esta captación del imaginario, que fíjense
que inclusive le da un lugar a lo animal que no le da al humano, que eso yo creo que no es solamente por esto que decíamos, sino por otros valores. Entonces, esto es uno de los puntos que yo diría el valor de lo infantil. O sea, porque de esto me parece que lo podemos relacionar con otros aspectos. El otro punto que quisiera captar y que podemos después volver sobre esto en un intercambio con Liliana, que de eso se trata este encuentro, así que bueno, mi primera propuesta es esta captación, y lo segundo, me parece que entonces en ese sentido no va en detrimento de lo simbólico esta capacidad infantil. Yo quisiera subrayar este punto y lo vamos a seguir viendo. Luego lo otro que me parece importante es el valor que nosotros le damos, ¿no? Que especialmente Freud le da a lo infantil. Y me parece que tiene que ver con una de las cosas que planteaba recién Liliana, que me interesó mucho, y que creo que tiene que ver en esa especie de posición del niño, y que Freud lo llama el tupé del niño. Y ese tupé para Freud es admirado. Pero ¿de qué manera es admirado? Porque uno podría decir, bueno, la verdad que podría ser una debilidad freudiana, ¿no? Que tupé del niño, ¿no? Pero Freud le da un sentido muy particular y que lo continúa en distintos momentos de su obra, de su referencia, que es que el niño se posiciona frente al adulto de una manera particular, en el sentido que cuando el adulto le quiere poner un límite y demás, lo enfrenta, pero ese enfrentamiento dura un tiempo, según Freud, que después el niño depone. Pero me parece que en darle ese tiempo, en deponer ese tupé, que Freud lo transforma también en coraje, valga la pena decirlo, y que ese tupé le permite al niño aceptar la norma, pero no quedar humillado frente a la norma, o sea, como una posibilidad de asimilar la norma de otra manera. Y yo creo que esto es muy importante para la inclusión de los sujetos en lo simbólico. Y esto me parece que es interesante porque esto se plantea también, obviamente, en el caso del pequeño Hans, donde podríamos decir qué tupé, ¿no? El del pequeño Hans con este diálogo con sus padres, y con su padre particularmente, y con Freud, ahí también cómo se dirige a Freud, pero justamente lo que dice Lacan en esto es que posición que de alguna manera, y no porque no se lo critique, ¿no? La posición de este padre, justamente por otros motivos, pero dice Freud, dice Lacan que la escucha que hace Freud le permite como este movimiento al pequeño Hans, porque es como que el padre, si el padre sabe muy bien dónde está el falo, por decirlo así, que lo tiene, por decirlo así, en el sentido de que el padre siente que tiene la autoridad, puede de alguna manera aceptar estos movimientos del infant para poderlo incluirlo en lo simbólico. O sea que ese es un tiempo nada más. Y es un tiempo que me parece que es interesante porque va más allá de la relación paterno-filial. Y lo tenemos que ver también, es un tema que me interesa de hace tiempo y que también lo estamos recorriendo con otros destinos, diríamos también, con otros objetivos, pero también siguiendo estas pautas, con el grupo de investigación Pie de Página, en el cual estamos trabajando de hace tiempo con un conjunto de queridos colegas que ustedes seguramente conocen, así que hemos presentado muchas cuestiones, algunas cosas y escrito, así que es un tema que nos gusta, y que tiene que ver justamente con aquello que podríamos decir, esto de Freud. Lo voy a decir primero en términos de Freud y después en un punto de esto que les comentaba, y es que Freud habla del coraje justamente en el momento de una cuestión que se plantea en su imposibilidad de ir a Roma. Entonces quiero decir, no me puedo detener demasiado en esto, que Freud hace todo un recorrido de escenas, por decirlo así, en su vida, y que vienen de su situación de Freud infantes, de la situación infantil de Freud, en aquello que tenemos esa experiencia, ¿no es cierto?, que nos narra, que es el trauma fundamental, podríamos decir, donde él construye, ¿no?, su fantasma fundamental seguramente, con distintos elementos esa construcción, pero que comienza supuestamente para él, supuestamente, porque
es una reinterpretación que hace Freud consigo mismo, es de lo que se llama el trauma fundamental, la caída del padre. O sea, la caída del padre primera, que aparece, ¿no?, con su quiebra. Dice catástrofe Freud. Esto es en Recuerdos Encubridores. La catástrofe vivida. La catástrofe quiere decir que él se le derrumba el mundo, hay algo que se le derrumba con esta quiebre económico del padre, pero que seguramente no es solo el quiebre económico del padre, sino el efecto familiar que seguramente eso ha tenido, o sea, cómo ha sido vivido seguramente por toda la familia. Y eso implica el traslado de Freud a Viena, a una ciudad que nunca le resultó buen hospitalaria, pero abandono de aquel lugar ideal que él mantiene en su ciudad, en su pueblo natal. Entonces me parece que en eso, digamos, donde dice que le queda una cicatriz en la frente, o sea, una marca que de alguna manera marca a Freud para toda su vida. Que podríamos decir, esta quiebra del padre, que se reactiva en uno de los paseos en Viena, ustedes se acordarán, cuando el padre, digamos, reacciona de un modo que no es tan agradable, que es que dice, qué suerte tú, Sigmund, que estás en este mundo, que ha progresado tanto, y que hoy puedes vivir con esta libertad que tienes acá, como judío, y pensar que yo, de un día que sale a caminar con un gorro de piel, un cristiano le arranca el domingo, le arranca el gorro de piel que tenía, se lo tira al piso y le dice, bájate de la vereda. ¿Y qué hiciste tú? Le dice Freud. Y él dice, y me bajé de la vereda y recogí el gorro. Esto dice Freud que le es algo inadmisible, que le duele mucho ver este padre en esa posición. Y dice que por eso tomó a Amílcar, el padre de Aníbal, como su ídolo, que le hizo jurar frente al altar familiar que se vengaría de los romanos. Esto lo plantea Freud porque él dice que le cuesta ir, como le costó también a Aníbal, llegar a Roma. Y para Freud este trauma es como si se hubiera trasladado, ¿no es cierto?, a esta situación de no poder llegar a Roma. Nosotros podemos preguntarnos qué quiere decir llegar a Roma, por qué es esto de acá. Lo único que quiero puntuar con esto es que Freud dice en eso, yo creía que era por el clima que no podía ir a Roma. Él lo justificaba, tuvo síntomas, por lo cual se bajaba del tren, no podía llegar a Roma. Y finalmente se siente muy feliz cuando lo hace y dice que así como llegó a Roma, ahora va a poder llegar a muchas otras cosas. Y en ese sentido, lo que nos trae ahí es que él dice, me di cuenta ahí que el deseo no alcanza, sino que hay que sumarle el coraje. Entonces acá yo tomo el coraje de vuelta, ¿no? Y me pregunto, ¿qué es el coraje? Y me parece que es este coraje, podríamos decir, ¿hay algo que viene de lo infantil? ¿Hay algo que se conserva de un mundo de cierta, a lo mejor, confianza que permita eso? Que podríamos decir, ¿hay algo ahí? Y yo creo que por otras cosas que venimos estudiando, implica algo de una posición frente a lo simbólico, antes con un modo de entrar en lo simbólico, y que siguiéndolo a Juan Quindar, que llamamos una alienación un poquito diferente. Que esto es lo que estamos estudiando con pie de página. Me piden que cierre y que redondee, y entonces quiero decir que el otro punto que me parece importante es el siguiente. Que hay dos artículos de Freud, la edición del yo en el proceso defensivo y la edición metapsicológica de las teorías de los sueños, donde en ambos casos dice él que encuentra algo nuevo y que está totalmente sorprendido. Y lo que encuentra, lo que está sorprendido justamente con respecto al sueño, es que hay algo que, un minutito ahí me ubico con esto, en esto de la teoría de los sueños. En la adicción metapsicológica, por favor, Jorge, ¿sí? Sí, digo esto y queda un tercero para hablarlo en el diálogo. En esto hay un punto que es que en la adicción metapsicológica insiste y dice que hay en el sueño, va más allá del inconsciente, sino que hay una regresión a las huellas némicas.
Eso ya lo había dicho, pero ahí lo pone en metapsicología. ¿Qué quiere decir la metapsicología? Que son las 3 dimensiones juntas. O sea, pone a jugar la bruja metapsicológica. La bruja metapsicológica es tomar simultáneamente las distintas articulaciones de los sistemas simbólicos. Y esto es una regresión a las huellas némicas que corresponde en la carta 52 a la primera forma de inscripción. No es la inscripción simbólica, es una marca. Ese punto de marca vuelve en el sueño. Vuelve en el sueño en las ciertas imágenes y vuelve en algunas otras cosas que el sueño. Es muy importante esta emergencia de algo de las huellas némicas. Ahí hay algo temprano que lo requerimos y en el lenguaje infantil está más cerca. Muchas gracias y disculpen que me demore. No, muchas gracias. Gracias, Jorge. Te apasionaste y eso creo que también no te dejaba cortar, pero está buenísimo y qué interesantes cada una de las ponencias y cada una de las ideas. Yo en principio me quedaba pensando varias cosas que me gustaría traer para retomar, a lo mejor les da pie para cada uno de los elementos que quedaron pendientes, ¿no? De sus, cada uno de los temas que quedaron por desarrollar o por plantear. Pero Liliana, que trajo, en parte voy a tomar un puntito de memoria e historia, trajo algo del Spiel, ¿no? Como del juego. Pero justamente una palabrita, que supongo que por eso la trajo, que también nos plantea un desafío a nosotros analistas ante lo infantil, porque Spiel no es solamente jugar, al menos como lo utiliza Freud, sino que también es la escenificación, el Bühnenspiel, el Spiel en ese escenario. Y los analistas tenemos que tener un coraje para meternos en ese escenario, una capacidad de juego, ir al encuentro de lo infantil en la transferencia, un juego al que sabemos que vamos, un escenario, sin saber qué personaje nos va a tocar, quién vamos a ser, algo que vamos a colegir de ese recuerdo que no va a ser ya narrado, que no va a ser contado, sino que va a ser probablemente actuado, esas transferencias que nos van a hacer vivir nuestros analizantes. Entonces, a partir de esto, no dejaba de pensar, cuando vos nombrabas, Jorge, el tema del coraje, algo que en un sentido trajo Liliana también respecto de cómo aparece la memoria, lo historizable, en sus distintas dimensiones, y algo de este epígrafe que pone Freud en 1900 en Los sueños, cuando cita la Eneida, y el tipo cita, bueno, nada menos que esos versos en donde dice flectere, si me quedo supero, saqueronta movebo, si no estoy dispuesto a arrodillarme ante los dioses celestiales o ante lo superior, voy a sacudir el aqueronte, voy a sacudir los infiernos. Y así nos abre la puerta de la interpretación de los sueños. Les pregunto, ¿habría algo así en función de lo que cada uno trajo, ¿no? ¿Es parte del coraje del analista ir a sacudir justamente algo que va a poner en juego lo infantil? ¿Es parte de ese spiel, parte de ese juego en escena que va a poner en transferencia esta dimensión de lo inconsciente, jugado aparte desde el analista? ¿Lo podemos poner incluso esto como parte del Shibboleth? Pero bueno, los escucho a ustedes. Te doy la palabra, Liliana, y después, cortito, vamos con Jorge, y me gustaría escuchar las preguntas que están levantando las colegas de las plataformas virtuales. Liliana, por favor. Jorge, si puedes apagar el micrófono es mejor.
Yo creo que la palabra catástrofe que trajo Jorge es importante. Me hizo acordar la película de Anthony Quinn de Full Catástrofe, que venía todo abajo, ¿no? Venía todo abajo. La catástrofe o irse al fundamento, deshacerse todo, son expresiones freudianas que indican que algo adquirido se pierde, se va al fundamento. Esto del padre caído lo toma también el Tótem y Tabú, me parece que a eso también te refería, Jorge. En Tótem y Tabú, cuando cae el padre asesinado, ¿no? Ante el cual se siente culpa, remordimiento, esa caída bajo la desmentida del asesinato, ¿no? Hay una desmentida del asesinato. Yo siempre que pienso en el texto freudiano, donde ir más allá del padre, pienso que ir más allá del padre puede ser sentido simbólicamente como asesinarlo, y por ahí hay que asesinarlo para seguir adelante, y pensaba en ese momento de full catástrofe, de caída, de la omnipotencia infantil. Freud además trae otro sentimiento importante, que es la desesperanza, ¿no? Entonces, cuando se produce esta caída, hay un momento de desesperanza. En Tótem y Tabú, él va a decir, va a seguir con la religión de la madre, ¿no? Hasta que luego aparece el padre idealizado. Pero a mí me llama la atención este concepto de desesperanza, porque se lo ve en los púberes, ¿no? Esa desesperanza ante la resignación de ciertas posibilidades que podía tener frente al objeto de amor, ¿no? Entonces de eso queda efectivamente cicatrices. De las humillaciones, dice Freud, que siente el niño quedan cicatrices. De las mortificaciones del yo quedan cicatrices. Máximos traumas infantiles. Pero quería un minuto, Jorge Capelli quería mencionar algo que traían, que me parece importante, que es rescatar el concepto de neurosis traumática de Freud. Porque la neurosis traumática, una característica es que esta condición infantil, donde se adquieren fobias, es decir, mecanismos defensivos frente a la intensidad pulsional, eso no lo encuentra en la neurosis traumática, ¿no? Y me parece importante, sobre todo para pensarlo, no digo para solucionarlo hoy, pero para pensarlo, en este momento que estamos inmersos en lo traumático y que me parece que a veces recibimos neurosis traumática. Es decir, aquellas personas que no poseen recursos de la neurosis de la infancia como para enfrentar nuevos traumas. Entonces, quiero rescatar este concepto. No sé si tengo un poquito de tiempo todavía. Un minutito más. No, solamente esto, donde la historia, digamos, de vivencias pueden cubrir toda la vida del sujeto, o sea, hacer vivencias, o puede encontrar representaciones, recursos, dice Freud, más allá del principio del placer, que investidos puedan afrontar los traumas. Cuando no encontramos representaciones en las cuales enfrentar los traumas, digamos, podríamos hacer, no todo el mundo lo hace, una neurosis traumática. Cuya característica es esa, la falta de la condición infantil. ¿Qué es la condición infantil? Entiendo que esa historia de la infancia donde se adquirieron ciertos recursos de enfrentamiento a la arremetida pulsional, ¿no? Bueno. Gracias, Liliana, muchas gracias. Adelante, Jorge. Por favor, activa el micrófono. Gracias. Bueno, qué interesante. Bueno, es como que venimos y largamos, ¿no? Muchas cosas, muchos trabajos, muchos conceptos, porque bueno,
creo que valoramos y queremos mucho a la obra de Freud y a las distintas partes, digamos, cada cosa que dice siempre nos es valioso, y las relecturas, ¿no?, de otros autores, obviamente, ¿no?, que hacen de la obra freudiana. Me resultó re interesante, Jorge, lo que traías de la Eneida, y claro, recordándonos, ¿no?, en ese epígrafe de Freud, y yo creo que sí, creo que Liliana también acordó cuando respondió a esa pregunta tuya de la clínica, ¿no?, de qué hacer, si no hay algo hay que sacudir para que algo pase. Lo que sí creo que no le podemos exigir a nadie, ¿no?, que tenga coraje cuando no lo tiene, porque sería un forzamiento, ¿no?, y no podríamos lograrlo directamente. Pero sí que yo creo dos cosas sobre esto. Una, que en la escucha, yo creo que nosotros podemos percibir o escuchar ahí donde hay miedos o hay cosas, pero también hay una cierta emergencia sutil, a lo mejor, en algún punto, donde escuchamos, ahí es donde algo quisiera hacer algo, ese quisiera y que no se anima, y a lo mejor estar atentos ahí, qué es en ese momento, ¿no?, lo que podría estar deteniéndolo. ¿En qué consiste? Y lo mismo con respecto a lo que podríamos decir de esto, ¿no?, del coraje y demás, de lo infantil, que no quisiera para nada que lo entendamos, porque no creo que así yo lo escuche ni lo diga Freud, ni es la orientación en la clínica que pienso que hay que tener, que es enaltecer el coraje del otro. Me parece que porque eso me parece que podría llevar a un sujeto omnipotente cuando todavía no sabe nada y se lleva las cosas por delante, digamos. Me parece que eso, yo diría, es uno de los riesgos del presente. Si tenemos un riesgo que sería, digamos, esto que nos cuenta Freud y que lo encontramos, esta falta de coraje, pero creo que es un coraje justamente en relación a poder entrar en lo simbólico y no a poder a rechazarlo y quedarse por fuera. Que creo que yo lo tomo, lo he recorrido en algunos temas en esto, y es particularmente en el concepto de Ananké. O sea, el concepto ese de Freud de Ananké, o sea, como la necesidad objetiva, es algo muy temprano donde el sujeto se lo encuentra, pero el que lo pueda registrar y que de alguna manera inscriba algo de Ananké, porque de eso se trata, inscribir el límite. O sea, y en ese sentido, eso es más tardío, pero es cuestión de los adultos, es poder advertir ahí donde hay un límite para, como dirían los griegos, ¿no es cierto?, para no pecar de libris, o sea, de esa arrogancia, de esa no respetar a los dioses. Y en este sentido quiero puntuar nada más que esto, que para Freud los dioses, en ese sentido, no corresponden al gran otro de la sociedad, digamos. Perdón que lo diga así porque habría que revisar mucho esto, ¿no? Hay un gran otro, evidentemente, para Freud, y hay una serie de normas que respeta totalmente, pero en este gran otro se refiere, con lo de Freud, se refiere particularmente, hay algo de lo real, de lo imposible, que lo dice en diferentes maneras, ¿no? En cada parte va a decirlo de una manera distinta, eso imposible. Y en ese sentido, lo imposible no lo pone lo simbólico necesariamente, eso es así. Lo imposible está puesto más allá de lo simbólico. Lo simbólico es la manera que se trata de inscribir algo de lo imposible a través de las normas, a través de, digamos, de qué manera una transmisión que el padre o el gran otro puede hacer, porque eso imposible a veces no se encuentra dónde ubicarlo. Y simbólico es la manera de ponerlo en letras, por decirlo así, ponerlo en el discurso, lo que es de alguna manera es el imposible para el humano. Pero hay que saber que es un imposible que va más allá de lo simbólico. Me pareció que Liliana trajo una cosa que a mí me interesó mucho y que lo pondría como pregunta, que es el tema de cómo entra lo infantil, y que tiene que ver con esto, me parece, cómo entra lo infantil en el adulto. Y ella se planteó en el tema del juego, que me parece que es un punto esencial que trajo, porque también hacia la clínica, Jorge, vos dijiste poner en juego, y creo que ese poner en juego serio es poner en juego algo también de esto, y me parece que hay algo que ella dijo que es algo del infantil sublimado. Entonces ahí le haría yo una pregunta a Liliana. ¿Te parece que tiene que ser... Es como si le dijéramos al niño, usted para entrar tiene que estar ¿no?, en condiciones de sublimación.
¿te parece, Liliana, que yo entiendo que lo sublimado, bienvenido de lo infantil, pero no podríamos aceptar también algo donde todavía eso infantil justamente no atravesó, ¿no? Lo que podríamos decir, ¿no? Esto que, digamos, el Edipo, digamos, Jorge, ¿no? Hay algo de lo pregunta. infantil que podemos encontrarlo aún de lo infantil muy temprano. Claro, Que no claro. Le damos la atravesarlo. palabra, si te parece, a Liliana un minutito antes de ir a las preguntas que están haciendo de distintos lugares por YouTube y por Facebook. Liliana, un minuto, por favor. Mi querido Jorge Canteros, siento haber dicho o que no se me entendió, que tiene que elaborar. Digo que es uno de los destinos, que lo infantil puede encontrar en una capacidad lúdica en determinadas personas creadoras, esa posibilidad de capacidad lúdica. También puede ser un analista maravilloso que tenga una capacidad lúdica en sus intervenciones, también puede darse, ¿no? Pero volviendo a esto, no sé si te contesté, pero es largo para discutir, pero volviendo a esta cuestión del coraje y la cobardía, y yo lo pensé desde la cobardía moral, ¿no? Entonces, el coraje del niño también es porque, sobre todo del niño pequeño, que uno dice, este va a ser un genio cuando sea grande, ¿no? Con las cosas que dice. Después, somos lo que somos, porque la represión, el manto de silencio sobre todo eso que parecíamos saber, desaparece, ¿no? Si la represión nos hace comunes, ¿no? Antes de la represión podíamos encontrar la posibilidad de los genios. ¿No? No sé si te contesté. Con creces, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Mariana, ¿cómo estamos por el lado de YouTube? Contanos un poquito qué está circulando por allí. Hola, buenos días. Hay muchos saludos de mucha gente, Abel Feinstein, Fernando Weisman, Cristina Rosa, Cecilia Moya. Y tengo una pregunta para Jorge, que creo que un poco le explicó. Cristina ¿Para había cuál? preguntado, para Jorge Cantero, sí, Cristina había preguntado si el psicoanálisis sería una recuperación de la potencia de lo infantil. Y plantea que es muy interesante la diferencia entre el coraje y la arrogancia. Y después Cecilia Moya plantea que Freud en el capítulo 3 de la interpretación de los sueños dice que los sueños de los niños son un intento de resolución de lo no tramitado durante el día, y eso puede ser el excitador del sueño. Entonces pregunta, ¿cómo piensan esto en el adulto y lo infantil en los sueños en el adulto en transferencia? ¿Se mantiene el tupé? Eso es lo que... Y Bueno, en en Facebook, transferencia. Raquel, pero disculpame un Ah, segundito, Lili, a ver si recogemos algún otro comentario de Facebook, que es nuestra otra red por la que estamos saliendo a muchos otros lugares a través de nuestras plataformas. ¿Cómo va por Facebook, Raquel? Muy bien, hay muchísima gente conectada y agradecen, saludan, y bueno, y hay algunos comentarios. Por ejemplo, Ami Sochi dice, si puede estar ausente lo infantil en la transferencia o es algo ineludible. Y la otra pregunta que hizo al principio Ami fue si se interpretan los sueños de los niños. Sigo con otra pregunta. Claudia Roqueta dice, articulando las dos ponencias, pensaba si no es justamente en las construcciones donde adquieren escenas esas huellas a las que Freud refiere en la carta 52, y que se manifiestan en la recuperación de recuerdos hipernítidos o los sueños como confirmación de la construcción. Mariana Esturo dice, ¿hay algo del saber infantil que lo andamos necesitando más que nunca? Me gustaría escuchar a Jorge un poco más de esto. Bueno, A ver, sí. creo que ya... A ver, Raquel, un segundito. ¿Les parece, Sí. Jorge y Liliana, que tomemos estos puntos, que me parece que si no se va a acumular como demasiados ejes? ¿Te parece, Raquel, también, Mariana? ¿Cómo no? ¿Sí? Y Uh-huh. a lo mejor podemos hacer al revés en esta vuelta y empieza
Empieza Jorge. ¿Te parece, Jorge? Si activas el micrófono, podés comentar algo de las preguntas que nos llegaron por las redes. Y después de Jorge... No sé si quiere empezar, bueno, no sé. Bueno, dale, no sé, empezamos. Liliana, bueno. No sé si, a ver, pienso que sí, que es ineludible que lo infantil aparezca en el sueño del adulto, que un análisis bien llevado va a aparecer lo infantil. Tendrá sus modos de aparición, ¿no? Pero no podría ser sin eso. Lo llamemos de otra manera, pero vamos a estar atentos a eso. No hay escapatoria, es necesario. Seguimos siendo eso. Seguimos teniendo al niño. Entonces, si no lo vemos, y yo lo veo también en los pacientes, es muy interesante, generalmente es una experiencia de todos seguramente, en el nacimiento de hijos, de nietos. Me acuerdo de pacientes, digamos, cómo se ven en sus hijos, cómo se aparece en el recuerdo de cómo eran ellos cuando tenían esa edad. Y eso es cuando son aún muy chiquitos, los niños, sus propios hijos. Sin embargo, se ven en ellos. Como que hay algo del recuerdo que se activa. Entonces, las huellas anémicas creo que son desde temprano y que van a aparecer. Y creo que es muy bueno que aparezcan. Me dirán, pero no son las huellas de aquellas escenas, son reconstrucciones. Por supuesto, no pueden llegar de otra manera. No pueden llegar como escenas tal cual, por los motivos que Liliana recorrió perfecto, y fue uno de los aportes grandes que hizo Liliana hoy, que todo lo que tomó de la historia, que por ahí no pudimos intercambiar sobre eso, pero todo lo del lenguaje, la semiótica, todo de la historia me parece que es fundamental. Entonces, nosotros no tenemos un acceso directo a esas huellas. Sin embargo, es que aparezcan a partir de ese registro que Freud plantea, de lo visual, y demás, me parece que las actualiza, por decirlo de alguna manera, las pone de vuelta en juego, y aparecen casi como un real ahí, como algo que está pasando. Toman ese carácter de nitidez y de intensidad que Freud le da mucha importancia, porque hay algo fuerte que se está jugando ahí. Y yo creo que eso tiene que ver con algo de cómo se es visto, que hay algo que se dijeron recién. Hay algo, algún elemento, ahora no recuerdo bien, que hay un tema que es muy particular de cómo se atraviesan estas cuestiones, porque aparece en el adulto muchas veces situaciones, como decía Liliana, después de haber atravesado lo que viene después del coraje, para todos, pero bueno, es un momento de alguna manera que yo vuelvo a decir, hay un tema ahí como decías, que puede entrar de otra manera lo simbólico, pero bueno, de cierta libertad que Freud rescata en la educación, porque dice que la educación justamente, como no permite muchas de estas cosas, hace adultos más, no sé cómo decirte, mucho menos potentes, digamos, que no en el sentido intelectual. Entonces, como que hay algo que la educación acota. Jorge ahí tiene mucho para decir, y tenemos mucho compartido con Jorge sobre este tema, y es cómo actúa la educación, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿En qué medida permite eso? Justamente Achata dice que el adulto tiene algo más acotado, demasiado acotado, que ha perdido. Este es uno de los temas. Entonces, bueno, esto me parece que podría decir que es algo a responder, y si hay un minuto después, Jorge, vos me dirás, quería leer algo donde esas huellas, yo no digo esas huellas como si fueran las verdaderas huellas de cuando, ¿no? Lo que quedó, pero hay algo en estado de huellas, digamos, de cicatriz si se quiere, en algún lugar, y que sirve para activar algo de ese orden sensorial, y es el último punto que yo no mencioné, que sería aquello que aparece justamente en algunas experiencias, que creo que Liliana lo mencionó mucho en la música, justamente, y Jorge, vos también lo mencionaste, que es algo donde aparece como un goce que entra en el cuerpo. Y eso me parece que es un concepto muy importante. Y eso justamente lo podemos decir en Borges, justamente lo de la poesía, que creo que también trajo Liliana, que es fundamental,
Y me parece, o Jorge también lo trajiste, creo, y me parece que en ese sentido tenemos frases, ¿no es cierto?, de Borges sobre su tigre. No sé, yo no sé si Liliana se acuerda, pero quisiera recordarle que vino a Borges al CIM y habló de su tigre hace mucho tiempo, hace muchos años, y habló de su tigre de los sueños. Y no sé qué cosa le preguntó a Fidias, que no sé si Borges lo pudo entender, pero se me acuerdo eso. Entonces, un recuerdo de esto. No sé si es encubridor el recuerdo, pero bueno, me acuerdo de eso. Siempre, Siempre, ¿no es cierto? Siempre. Y entonces lo otro que me parece interesante es justamente este goce que entra en el cuerpo, que lo podemos encontrar en alguna de las menciones que se hace de Joyce. Tengo alguna nota ahí, y fundamentalmente en Marcel Proust, ¿no? En Proust con la famosa, ¿no? ¿Qué le pasa a él en ese sorbo, ¿no?, del té con las magdalenas? Ahí hay una experiencia importantísima, y ahí es algo del cuerpo que se da. Y yo creo que un análisis, si no promueve algo de ese cuerpo que se mueve ahí, que se da, yo creo que hay algo que no va a pasar. O sea, que hay algo para tocar, como de estos, si querés, de lo infantil, hay algo que aparece en algún momento. No hace falta que sean recuerdos, a lo mejor, de esas huellas, pero que están presentes aún en el discurso, aunque no hable de imágenes. Pero me parece que es importante captarlo, porque si no, a veces el paciente parece que hace insight y que sigue, que asocia libremente, pero si hay algo en el cuerpo que no resuena, y en esto hay muchos casos, que me parece que hay algo que no resuena ahí, me parece que algo no está pasando. Tenemos distintas maneras de decirlo, pero seguramente lo compartimos. Gracias, Jorge. Liliana, por favor, adelante. Sí, quería señalar algo que me tiene inquieta desde hace un rato, y que creo que ahora Jorge lo tomó, y que no hemos mencionado la sexualidad infantil, que Freud insiste, se pelea con sus discípulos y demás, tener en cuenta la sexualidad infantil, o sea, el goce en el cuerpo, que aparezca el cuerpo. Me hiciste acordar, Jorge, que una paciente que después de mucho tiempo me contó por qué había decidido analizarse conmigo en la primera entrevista, y era por el aroma a madera que había en mi consultorio. Después tuvo una serie de derivaciones, ¿no? Pero yo creo que es el soporte real, estas impresiones, estas vivencias, de la transferencia. Es decir, tenemos una transferencia simbólica, por supuesto, de representaciones, pero también está ese núcleo real que sostiene la transferencia, ¿no? Y me parece interesante tomarlo, ¿no? Que son lo que llamamos las impresiones, y que a veces aparecen hasta alucinosis dentro del tratamiento, ¿no? Bueno, esto quería decir nada más, un minuto. Me están haciendo acordar a un querido amigo, conocido, digamos, que escribe en relación con la infancia y con el infante, un poco a partir de lo que fueron diciendo cada uno, Walter Cohen, y él dice algo así como que el infante es aquel que no habla todo, no piensa todo, no sabe todo. Y cita, dice, aquel que como Heráclito, como Sócrates, como Rancière y Deleuze, no piensa lo que todo el mundo piensa, no sabe lo que todo el mundo sabe, no habla lo que todo el mundo habla. Es aquel que no piensa lo que ya fue pensado, algo por el estilo. Y me parece interesante porque justamente hay algo de esta dimensión que se hace presente, digamos. Vos hiciste un elogio al gerundio, Jorge. Seguimos siendo eso, ¿no? Como esa presencia, eso infantil que sigue siendo, que sigue mostrándose, que sigue estando allí presente, en acto, en esa otra dimensión de lo temporal. Me gustaría volver a los comentarios que están teniendo, que estamos recibiendo
en las redes. Creo que Raquel tenía algún comentario que nos quedaba pendiente en estos últimos minutos. Sí, bueno, nos están escuchando de Santa Cruz de Bolivia, Junín, Rosario, Córdoba, y supongo que otros lugares más, pero que no han especificado. Tengo una pregunta, Cristina Rosas de Salas, que dice, ¿cómo aparece lo infantil en la transferencia? Ana Rosenfeld dice 2 temas. ¿Cómo pensar las series complementarias en relación a lo infantil? Y la segunda pregunta, es importante diferenciar las neurosis traumáticas de la psiconeurosis, dado que es otro el estatuto de lo inconsciente, agrega después. Laura Katz, para Jorge, ¿habría una relación entre lo imposible y lo infantil? Y Juan Pineta hace un comentario gracioso, dice, hablando de coraje, mi hija que está escuchando, o mi hijo, no sé qué, que está escuchando, me pregunta, papá, ¿Freud es como el Dios de ustedes? Muy bueno, muy bueno. Le agradecemos la participación a la pequeña Pineta. Qué bueno. Hay otro más, si quieren por favor, perdón, dale, menciona. Sí, Claudia Ubar contesta lo que pregunta Ami, diciendo, los sueños de los niños son interpretables en transferencias e incrementan sus asociaciones, y el juego simbólico que va variando acorde a la interpretación del analista, aún sin palabras. Gracias, Raquel. ¿Y en YouTube tenemos algún otro comentario que se ha presentado, o por ahí en YouTube son más silenciosos en general los... ¿Sí? Sí. No, solamente Noemí Canteros, que también felicita el encuentro y le parece excelente. Muy bien. Bueno, muy bien. Gracias. Yo quería hacer una pregunta, ¿puede ser? ¿Tengo tiempo? Por favor, sí. Bueno, una observación. Estamos atravesando una situación trágica o potencialmente traumática. ¿Ustedes en la clínica han visto si han aumentado los sueños? O si los pacientes traen más sueños o no. Bueno, adelante, Liliana, ¿querrías retomar un poco todos los últimos comentarios? Nos quedan 2 minutos nada más, por favor, bueno, Lili. 1 minuto nomás. Lo último, la verdad que no podría ser una afirmación, aumentaron los sueños, porque eso depende mucho también de la importancia que le dé al sueño el analista. Entonces, eso está en la transferencia, etc. Otra pregunta que apareció es cómo aparecía lo infantil en la transferencia. Yo digo que hay una historia de amor no concluida, que agregué antes, que puede estar acompañada con desesperanza, y se reabre el expediente de la transferencia, con la posibilidad de una esperanza de concluir y de encontrar el objeto que se busca, ¿no? Se busca, pero, bueno, sabemos lo que pasa, ¿no? Cómo termina esto. No sé si tengo más tiempo o lo terminamos acá. 30 segundos, Lili, dale. No, esto es solamente, es una historia de amor no concluida, por la cual el paciente viene a restañar heridas. Yo afirmo un poco audazmente que el paciente no se viene a curar la neurosis, sino a restañar heridas. Entonces, la escena de la transferencia, que efectivamente Spill es un epílogo, también se lo usa como epílogo, Nachspiel, lo usa Freud en Visión, Síntoma y Angustia. Ese epílogo busca realizarse en la transferencia, o sea, la realización de esa historia no concluida. Bueno, dejo acá. Qué interesante, Liliana. Jorge, por favor. Gracias. Bueno, no sé si el tiempo es una variable, ¿no? En ese sentido, porque estamos de alguna manera lo infantil en el análisis, ¿no? ¿Cómo es el tiempo? ¿Es un tiempo continuo? ¿Hay un tiempo que tiene otro tipo de movimientos, ¿no? Que le damos presencia en el análisis
por ahí las situaciones que pasaron hace tanto tiempo. Yo creo que es muy importante la presencia de lo infantil y yo creo que depende mucho de la escucha, ¿no? Depende mucho de eso, depende mucho de la posición del analista. Creo que hay casos donde los pacientes están muy situados defensivamente en lo adulto, diríamos, ¿no? En la eficiencia, en su trabajo, pero yo creo que eso en el análisis van apareciendo aún en el trabajo, en las situaciones de trabajo, en las dificultades o no que van teniendo. Así que me parece que siempre está presente. Pero yo no diría que es necesario llevarlo en los términos del infantil. A usted cuando tenía 2 años seguramente le pasó tal cosa. No es así, digamos, ¿no? Hablamos de lo infantil de otra manera, hablamos de lo infantil hoy tal vez, pero en el sentido de cómo, ¿no? ¿Cómo queda? Hay una expresión que cuando hablábamos de todo esto, que a mí me surgió, ¿no? Como una cuestión, ¿no? De plantearnos como una pregunta al adulto, ¿no? A nosotros, a cada uno. ¿Qué has hecho con tus sueños? ¿Qué has hecho con esos sueños infantiles, ¿no? Y ahí me parece que es algo que, yo lo digo casi como un cuestionamiento, ¿no? ¿Qué pudimos hacer? ¿Qué has hecho? ¿No? Y casi yo lo diría como una pregunta que podemos escuchar en la vida, ¿no? No como una cuestión así de una palabra, no sé de dónde salida, ¿no? El que has hecho, pero me parece que tiene importancia. ¿Qué pudiste hacer? ¿Qué desarrollaste? Y yo creo que hay momentos de la vida donde uno se lo pregunta más, lo siente más. Hay algo, y momentos como Raquel, que vos preguntabas, me parece que no es trágico, pero sí es cierto que ha movilizado mucho los sueños de los pacientes. Al principio para mí aparecían sueños increíbles, gente que no había soñado tanto en análisis, gente con tiempo de análisis, apareció mucho. Lo veo menos últimamente, lo veo algo como, hay algo de un agotamiento y hay algo de un poquito algo de desesperanza, que no digo que no esté, algo de la cierta desesperanza que a lo mejor hace que aparezcan menos los sueños, pero al principio hubo mucha actividad de los sueños. Este es un punto que quería traer. Y con respecto, me parece que a lo de lo infantil y qué has hecho con tus sueños, que se me ocurre con preguntas, quería retomar, ¿no? La pregunta, a ver si puedo, ¿no? Decía, si tiene que ver con esto de lo infantil, lo que traía Laura Katz, el qué hacer con lo imposible. Y yo creo que sí, porque justamente en eso que... Primero quiero decir que Laura Katz, con otro conjunto de colegas, formamos parte de Pie de Página, Cristina, ¿no? Felipe Müller, bueno, somos Agustina Fernández, qué sé yo, bueno, somos unos cuantos. Perdón ahora porque si menciono alguno y no todos, pero no importa. Entonces, me parece a mí que hay una respuesta de esto en la medida que Freud justamente cuando trae la escisión de yo del proceso defensivo, dice que hay una escisión del sujeto, que hay una escisión del sujeto y del objeto justamente, ¿no? Y que en eso, digamos, hay algo en el cual desmiente, pero hay algo en el cual acepta. O sea, la desmentida es necesaria, pero siempre y cuando haya algo que mantenga la realidad, ¿no? Y por eso Freud a veces dice, sí de la neurosis tal cosa y sí de la psicosis tal otra. De la psicosis propone que hay que tomar la producción, no en el sentido de producción delirante, sino de producir. Y de la neurosis también, por ahí, este tema de la angustia y de la desmentida. Entonces me parece que ahí Freud lo que trae es que hay algo para hacer. Y yo creo que acá mi propuesta es unirlo con la visión metapsicológica de los sueños. Y en ese punto, eso es lo que más me interesaba señalar, y en ese punto, traer de la visión metapsicológica esa regresión hasta las huellas némicas. Porque son las huellas némicas sensoriales, esas huellas némicas que aparecen como goce en el cuerpo. Entonces yo no digo que las huellas némicas sean el recuerdo de cuando se era niño, sino de una capacidad de lo psíquico de justamente producir ese goce en el cuerpo. O sea, es poner el cuerpo en juego. Entonces me parece que el sueño puede poner algo del goce en sueño. Porque hay el recuerdo infantil, a mí me llamó la atención,
porque lo vi, como les digo, en Borges, lo vi en el Camino de Joan, digamos, en Proust, esto que le produce en el cuerpo, esto. Lo vemos en Joyce, que también está mencionado, con su artista, cuando está escribiendo, el goce que siente que no lo había sentido. Pero es un goce diferente, justamente, que parece que lo podríamos trabajar. Pero me parece que en ese encuentro hay algo que se logra, aún en el cada uno, sin que nosotros seamos Proust, ni seamos, ¿no? Que queda claro que no lo somos, y tantos otros que acá, como decía Jorge, hemos mencionado, y muy bueno lo de Kogan. Y me parece que ahí, para decirle a Laura, hay algo que sin embargo ocurre y que me llamó la atención. En Recuerdos Encubridores, Freud habla de la intensidad del sabor del pan del campo y de la intensidad del color de las flores. Y esa intensidad, yo me preguntaba, ¿por qué esa intensidad ahí? ¿No? ¿Por qué esa intensidad? ¿Por qué es como si le quisiera dar una realidad excesiva? ¿No? Bueno, o sea, quiere decir que hay algo de esto que ocurre en los sueños, que aparece esa intensidad, y estar atento a ver qué nos dice, ¿no? Hay algo que se produce ahí. Gracias. Creo que asistimos a una mesa estimulante, atractiva, con un intercambio rico. Me hacía pensar un poco por lo que a veces nos piden que como asociación psicoanalítica nos pronunciemos por esto, por aquello, o por temas que tienen que ver con, justamente, vos que mencionabas la educación, ¿no? El tema de estos momentos difíciles en pandemia, si corresponde que los niños estén en sus casas o que no estén en las casas, que vayan con los protocolos, temas tan arduos, tan difíciles para los que incluso no hay una sola respuesta, pero sí algo de esta intensidad a la que haces referencia, y una intensidad también ante otra catástrofe como es la catástrofe de la guerra, que no era una pandemia, pero que provocó tantas muertes, esa gran guerra, y a pesar de todo ese desencanto y de toda esa castración como bandera, digamos, ¿no? También escribe Freud, casi como hay que buscarlo, ese aspecto esperanzado, cuando dice, lo construiremos todo de nuevo, todo lo que la guerra ha destruido, y quizás sobre un fundamento más sólido y más duraderamente que antes. Yo con esto quiero mandarles un fuerte abrazo a todos, darle las gracias a los compañeros de APA, a ustedes por haber hecho esta presentación tan atractiva y tan estimulante, a las compañeras de la coordinación en las plataformas, y a todos aquellos que nos están visitando desde distintos lugares a través de internet y que van a seguir viendo esta presentación tanto a través de YouTube como de Facebook a lo largo del tiempo, porque eso es otra de las satisfacciones que fuimos aprendiendo, no sé si con el cuerpo, como decís vos, Jorge, pero que nos da mucha alegría que nuestras actividades sean visitadas posteriormente por mucha otra gente. Gracias nuevamente y seguimos con la actividad de las 13. En media horita nada más continúan las actividades de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Muchas gracias. Los saludo a todos. Gracias a todos. Gracias, Liliana. Gracias por estar. Gracias, Jorge. Chao. Hola, Jorge. Gracias, Jorge, por coordinar también.